RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Tablero Global. Nada más llegar a la Casa Blanca, Donald Trump anunció el recorte de más del 90% de la cooperación internacional de Estados Unidos. Más del 90%. Ese día el mundo se echó a temblar. Suponía la eliminación de 5.800 contratos con un valor de 54.000 millones de dólares. O dicho de otra manera, si quieren, estos recortes a la cooperación internacional podrían causar 14 millones de muertos. ¿Está la cooperación internacional en crisis? ¡Comenzamos! Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Para entender de lo que estamos hablando, le hemos pedido a nuestra firma invitada de hoy, Iliana Olivier, que nos haga una fotografía de la situación. Es investigadora principal del Real Instituto Elcano. En los últimos meses, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, el Reino Unido y Suiza han anunciado recortes de su ayuda oficial al desarrollo, siendo el caso más extremo el de Estados Unidos, con el cierre casi total en los primeros meses de este año de sus actividades de cooperación. Estos anuncios confirman el cambio de tendencia que ya se observaba en 2024. Tras varios años de aumento continuado de la ayuda, a pesar de la concurrencia de grandes crisis como la pandemia del COVID o la guerra en Ucrania, la ayuda mundial caía por primera vez. Los motivos de esta caída son varios y de distinta naturaleza. En primer lugar, la ayuda cae porque lo hacen los costes de atención a refugiados. Esto significa también que la llegada de desplazados por guerras u otros motivos a los países donantes se ralentiza. En segundo lugar, estamos ante un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Por una parte, las prioridades nacionales están desplazando las internacionales. Se ha consolidado de forma generalizada el discurso nacionalista, antimultilateralista, que se extiende a la Agenda 2030, al relato antiinmigratorio y a la antiayuda. Por otra parte, las agendas internacionales duras están ganando protagonismo. La seguridad y la defensa, la competitividad o la autonomía estratégica están desplazando a la cooperación internacional para el desarrollo. En tercer lugar, ha cambiado el sistema mismo, el internacional y el multilateral. El denominado sur global ha crecido económica, política y demográficamente en las últimas décadas. Ha pasado de generar 23% de la economía mundial en el año 2000 al 44% en la actualidad, de vender el 30% de las exportaciones mundiales al 45%, de contribuir al 21% de la inversión mundial al 51%. Con un sur emergido, y a pesar de la persistencia de grandes bolsas de pobreza y del aumento generalizado de las desigualdades, cae también en los donantes europeos la percepción de que la ayuda al desarrollo sea un flujo esencial. Con un sur emergido, también se rompe el monopolio del bloque occidental sobre el sistema multilateral de desarrollo. En nuestra entrevista de hoy nos acompaña alguien que sabe mucho de cooperación. Es Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. Hola Julia, bienvenida. Hola, buenos días, Marta. Bueno, yo esta pregunta es que me he levantado esta mañana con la pregunta y voy con la pregunta a todos los lados. ¿Está la cooperación internacional en crisis? Efectivamente, Marta, está en crisis y está en crisis por una cuestionamiento a los principios humanitarios, a los principios de humanidad, imparcial y neutralidad, y por una crisis de valores absoluta en la que la polarización social y política, la desinformación y los bulos han afectado efectivamente un cambio de paradigma absoluto, y hablamos de un impacto, como has comentado al inicio, en la vida de millones de personas. Por lo que dices, Julia, esto no es solo por Trump, ¿no? Viene de antes. No, y no es una cuestión solo de fondos, además es una cuestión de falta de equilibrio entre unas necesidades humanitarias crecientes en todo el mundo
con crisis muchísimo más complejas, muchísimo más cronificadas, 130 conflictos armados ahora mismo en el mundo, un dato sin precedentes y el dato más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de más de 200 millones de personas que ahora mismo están afectadas por conflicto y millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente en un contexto donde efectivamente los recursos han disminuido drásticamente, y no solo por Trump, efectivamente. Muchos de los países que más contribuyen con la ayuda oficial al desarrollo, de hecho 8 de los 15 que más contribuyen, han anunciado ya recortes o están aplicando ya recortes. Luego lo comentaremos en nuestra mesa de debate, lo apuntaba Iliana, lo comentas tú. Parece que el mundo se vuelve más egoísta cuando más le necesita, ¿no? La gente, 130 conflictos armados, más de 200 millones de personas afectadas por ese conflicto, y no solo por financiación, pero el mundo les da la espalda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el respeto a los compromisos que muchos de los estados ya han asumido y a normas como el derecho internacional humanitario son imprescindibles en este momento, sobre todo cuando hablamos de conflictos, pero hablamos de movilizar a la ciudadanía, al mundo de la comunicación, a las autoridades, al mundo académico e institucional. El responder a las necesidades humanitarias, el contribuir a la cooperación al desarrollo, supone un compromiso global de todos los que formamos parte de la sociedad, y se necesitan tomar medidas urgentes, entre las cuales están compromisos como el de la localización, que es el que fortalecer a los actores locales, pero también poner en marcha instrumentos de financiación que sean realmente innovadores y que realmente respondan a la escala y a la situación de necesidades humanitarias en todo el mundo. Claro, mucha gente escuchándote, Julia, pues tenemos, por culpa a veces de los medios, que nos focalizamos en 2, 3, 4 conflictos en el mundo, recordamos, hay 130. Me gustaría hoy aquí poner en valor esos otros conflictos olvidados. Ponme un ejemplo. Muchísimas gracias, porque de hecho cuando hablamos de conflictos olvidados hablamos de conflictos donde la escala de la situación humanitaria es enorme y donde el foco mediático ni los recursos se corresponden con la escala de necesidades. Uno de estos contextos es República Democrática del Congo, por ejemplo, donde solo en el este del país, y por una escalada extremadamente preocupante de la situación de violencia, ha generado ya 7 millones de personas desplazadas. Hay una situación humanitaria totalmente desesperada, donde además nos preocupa de manera especial la situación de violencia sexual y de género, que afecta a muchísimas mujeres, niños y niñas, y que es causa y consecuencia del desplazamiento forzado de personas. Bueno, hay que conocer las causas, ¿no? Para luego entender esas otras cosas que parece que nos afectan más, como movimientos migratorios. Vamos a la raíz, vamos a las causas, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde Cruz Roja Española para concienciar aquí en España a la ciudadanía y a las empresas para que se impliquen? Bueno, yo creo que es un ejercicio y un compromiso que todos los actores humanitarios debemos asumir con más fuerza, si cabe, de lo que hemos hecho hasta el momento. Y es importante educar, comunicar, informar, no solo el por qué hacemos las cosas, sino desde dónde y por qué es tan necesario y urgente. Yo creo que ese trabajo con la ciudadanía, y no solo trabajar desde los mensajes, sino desde qué mecanismos de comunicación utilizamos, y estoy pensando en la juventud, donde creo que debemos reconectar y debemos fortalecer esos lazos de explicar por qué es tan necesario, por qué los principios humanitarios, por qué es necesario realmente prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y que es una corresponsabilidad absolutamente de todas las personas. Principios humanitarios que también existen en las guerras, aunque nos olvidemos y nos los saltemos continuamente. Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, enhorabuena por la labor que hacéis y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marta.
Bueno, qué músicas más bonitas, ¿no? Tenemos hoy en Tablero Global. Vamos a reflexionar sobre este asunto en los próximos minutos con dos voces prestigiosas en foros donde se debaten estos temas de cooperación internacional a nivel global, ¿Estamos o no en crisis? Esa era la gran pregunta que planteaba hoy. Se la voy a trasladar enseguida a Simon Non, es presidente de África Activa. Simon, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tu organización es una asociación que fomenta los lazos entre España y África. Enseguida lo comentamos. Y Pablo Aguirre, especialista en Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, qué lujo tenerte. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Os traslado a los dos esa pregunta. ¿Hay crisis en la cooperación internacional? Nuestras dos primeras invitadas han dicho un sí rotundo. ¿Vuestra opinión? Yo estoy de acuerdo. Sin duda, hay una crisis. Añadiría solo a lo que han comentado Iliana y Julia, que si el síntoma es el recorte en los flujos de ayuda y una de las manifestaciones más palpables es los recortes en la acción humanitaria de la que hablaba Julia, yo creo que es algo todavía más profundo y que afecta a más manifestaciones de la cooperación internacional aparte de la ayuda. Es decir, pensemos que en el mes de enero el secretario de Estado de Exteriores, Marco Rubio, dijo que el sistema multilateral creado tras la Segunda Guerra Mundial no solo era obsoleto, que ya es grave, sino que se estaba utilizando en contra de los Estados Unidos y que, por tanto, dirigiría su acción política a acabar con ese sistema. Y por si fuera poco, en el mes de marzo Donald Trump dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que se oponía frontalmente a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, no puede caber ninguna duda de que está en crisis la ayuda y está en crisis, lo que para mí es más grave, el sistema multilateral que le da cobijo. Ese diálogo, esa cooperación internacional, Simon, no sé si estás de acuerdo o no. Bueno, depende. Depende de dónde nos situemos y sobre todo si enmarcamos lo que es la cooperación, lo que ha sido la cooperación para gran parte de los países y los continente africano o América Latina en ese sentido, donde la cooperación no estaba, digamos, los objetivos no eran objetivos estructurales, simplemente hacía falta mantener, digamos, el sistema para el abastecimiento de los cooperantes en ese sentido. Tú eres muy crítico con eso. Si los objetivos están mal, ya vamos mal. Exacto. Entonces, porque hasta ahora hemos visto que, por ejemplo, en el caso de África no se ha alcanzado esos objetivos. África, bueno, pues hemos seguido allí con el tema de extracción de materias primas. Y esa crisis, sí es una crisis, he dicho depende, pero sí, puede ser una oportunidad. Estados Unidos es solo uno y el resto de los países son muchos. Entonces, si ellos salen de multilateralismo, que salgan. El resto de los países puede ser una oportunidad para realmente reformar todo el sistema multilateral en ese sentido. Interesante lo que está diciendo Simon, Es verdad que Estados Unidos, aunque sea la primera potencia mundial, oye, no tenemos que ir todos como corderitos, y el sur global, lo decía Iliana también, está cogiendo mucha fuerza y quiere ese relevo. Pero sí vemos, Pablo, a los países ricos con medidas cada vez más proteccionistas, ¿no? Esa carrera de armamentos. Están en otra cosa. Sí, sin duda, están en otra cosa. Están en legitimar una culpabilización de un chivo expiatorio al que cargar, digamos, con la responsabilidad de los males que aquejan a las sociedades, a muchas sociedades occidentales. En ese sentido, Estados Unidos no es un caso excepcional, porque el descontento presente en Estados Unidos que ha llevado a Donald Trump al poder está presente en mayor o menor medida en muchos otros países del occidente rico, ¿no? En Francia, en Alemania, y buena prueba de ello es el ascenso de las fuerzas de ultraderecha. Entonces sí, están en otra cosa, están en mantener viva la ilusión de que culpando al multilateralismo y a la negociación internacional se pueden resolver los problemas internos de los países. Claro, hay que buscar un chivo expiatorio. Simon, vamos a contar a nuestros oyentes que, bueno, tu edad me has dicho que la puedo decir, tienes 60 años, eres originario de Camerún, tienes nacionalidad española, llegaste hace 36, vamos, que ya eres más español casi, no es por nada, Y desde 2008 presides esta asociación África Activa, que hacéis una labor muy importante de formación, pero también de mediación en conflictos en África, y también os piden asesoramiento, por ejemplo, ministerios, ¿no? Para qué políticas deberíamos de llevar España, por ejemplo, en África.
Tú dices que se ha privilegiado mucho el norte, el Magreb, y se ha olvidado a la mal llamada África subsahariana en estos proyectos de cooperación. Sí, indudablemente. Y soy también abuelo. Se puede añadir, ¿no? Sí que en principio hasta el tercer plan, en el caso de España, en el tercer plan África, he tenido 3 planes. Entonces estaban divididas África en 2. Una parte pues era el Magreb y la otra parte era lo que llaman África subsahariana, casi África nada. al sur de Sáhara. Es que eso no tiene ninguna consistencia política. Entonces, ahora en la nueva estrategia del gobierno de España, la nueva estrategia España-África 2025-2028, entonces África está ya considerado como continente. Ya han recogido eso, ya es un continente unitario, aunque bueno, pues siguen privilegiando pues África Occidental, el Sahel y el Magreb. Pero ya se está corrigiendo, ¿no? En ese sentido. África Activa ya no media en los conflictos. En sus principios sí que era la mediación de conflictos. Sí que ahora estamos en esa fase de que podamos ayudar tanto al gobierno de España como a los gobiernos de África, la Unión Africana, para que encuentren realmente una colaboración donde todos ganemos, ¿no? Porque claro, los intereses de España, los intereses de la Unión Europea pasan porque la Unión Africana esté desarrollada, que los países estén desarrollados, porque a partir de allí el tema que preocupa mucho aquí, la inmigración africana, aunque es menos del 10% de toda la migración irregular que llega a España, pues entonces ese tema pues ya se va a diluir por sí mismo. Claro, necesitamos países africanos fuertes, estables, que tienen que afrontar desafíos tan grandes como el cambio climático, la sequía, pero la propia inestabilidad, la violencia contra las mujeres, que nos decía Julia, la violencia de grupos étnicos. Bueno, por no hablar de los gobiernos también corruptos, del terrorismo también que se aprovecha de todo este caldo de cultivo, ¿no? Pablo, España tiene programas de cooperación en todo el mundo, no solo en África. Cuéntanos un poco para entender bien qué estamos haciendo nosotros en el mundo en tema de cooperación. Pues mira, Marta, yo creo que aquí lo que yo puedo aportar quizá para complementar la visión que ha dado Simon sobre la presencia española en África sería quizá enumerar algún rasgo que nos hace especiales como país donante de ayuda en cuanto a lo que hacemos con el resto del mundo, ¿no? Yo creo que el primero es que, digamos que los países eligen qué parte de ayuda quieren, de la que dan desde el sector público, quieren gestionar directamente y qué parte dan a organismos multilaterales, agencias y programas de Naciones Unidas para que lo gestionen de esta forma multilateral, ¿no? España es anormalmente confiada en lo multilateral. Es decir, la media de los donantes gestiona de manera propia el 75% de la ayuda que da, mientras que España gestiona por su parte, da a los organismos multilaterales la mayoría de la ayuda. Apenas entre el 30 y el 40% lo gestiona bilateralmente. Eso es una seña de identidad de la cooperación española, ¿no? Otra es la gran presencia en América Latina, que se explica por lazos históricos y que genera una particularidad, y es cooperar con países de renta media, países cuyo PIB per cápita está entre 4.000 y 12.000 dólares al año aproximadamente. Eso no es lo habitual. Se entiende que lo más habitual es dar cooperación, es lo más fácil de explicar a la sociedad, dar cooperación a países realmente muy pobres, los países de renta baja. España, por lazos históricos y por intereses también comerciales y políticos, tiene mucha presencia en América Latina. Y por último, 2 contribuciones al mundo de la cooperación de España son la importancia de la cooperación descentralizada, que esto es algo muy propio de España, el hecho de que no solo el Estado hace cooperación, sino también comunidades autónomas y ayuntamientos. Y por último, la cooperación triangular, el apoyo a proyectos de cooperación entre 2 países del sur que reciben el apoyo financiero de España. Esto es también un rasgo de identidad de la cooperación española. Bueno, Pablo, fantástico, porque nos hacemos una idea, la verdad es que yo no tenía ni idea de cómo funcionábamos y de ese rasgo nuestro. Amigo, Simon te estaba mirando, porque antes de este bonito debate yo he hablado con él y me ha dado un dato que a mí me ha dejado
de piedra. Y a lo mejor la causa puede estar ahí, en esa descentralización de los recursos. Simon, tú me has dicho que el 90% de las becas que reciben los africanos para estudiar en nuestro país lo reciben, atención a esto, estudiantes de familias que se lo pueden costear. ¿Esto es así? El tema de la cooperación con los países africanos se hizo, digamos, para mantener los privilegios de las excolonias, por ejemplo, en caso de Francia, con las colonias eso. Entonces, cuando tú mantienes eso, había el resultado perverso estaba en que como se tenía que poner gobiernos afines, entonces eso iba a los bolsillos de los de régimen, de las personas del régimen que estaban allí, y eso ha seguido. Entonces la cooperación no termina de ir a la base. Cuando los países hacen relación directamente con las estructuras de los demás países, y esas estructuras, muchas de ellas que son corruptas, pues llegamos a eso, ¿no? Cuando la ESIT, por ejemplo, manda allí las becas, pues las becas son allí las universidades africanas, en ese caso, son las que lo gestionan, y las personas que gestionan eso, bueno, pues es esa red de corrupción que pasa por ahí. Yo decía que España, por ejemplo, España tiene una gran oportunidad, porque lo que nos ha dicho Julia ahí en su intervención es que hay ahora una cooperación creciente sur-sur, y eso es muy importante. Y España ahora mismo, que lo que decía Pablo, que España está mucho más volcado en América Latina. España está ahora, el otro día tuvimos con el ministro en la Mesa África, y es también una propuesta que nosotros hicimos, está integrando España, África, Iberoamérica en esa cooperación. Ese triángulo, bien. Exacto, y ese triángulo es muy importante porque además no se puede comprender América Latina sin la trata de las personas africanas. Pablo, querías decir. Sí, un comentario respecto a la cuestión de las becas. Yo estoy totalmente de acuerdo en toda la crítica a la cooperación como herramienta de mantenimiento de relaciones, digamos, postcoloniales, ¿no? y de herramienta política que en muchas ocasiones se ha instrumentalizado para servir a fines que nada o poco tenían que ver con el desarrollo. Eso es indudable. Lo que pasa es que, además de eso, y esto es un poco la contradicción que existe en la cooperación, que a veces simultáneamente hay lógicas aparentemente contradictorias, pero que las dos están presentes al mismo tiempo. También hay un argumento para defender que se den becas a estudiantes que realmente son de familias que se lo podrían permitir. Y el argumento es el siguiente: una beca para estudiar un máster o un grado universitario no es un instrumento de lucha contra la pobreza. Entonces, es de meritocracia. Bueno, es que hay muchas necesidades en los países de menor renta. Una de ellas es luchar contra la pobreza extrema, y en ese sentido una beca para estudiar un máster en España evidentemente no es útil, pero hay otras necesidades, como la carencia que tienen muchos países de personas con la formación adecuada para asumir responsabilidades de gestión, y en ese sentido la beca contribuye a paliar una carencia que también tiene ese país, y evidentemente no es la lucha contra la pobreza, es otra carencia diferente, son complementarias. Si hablamos de cooperación hace falta dinero, esto es así. Hace falta financiación. Pues fijaos, aquí en nuestro país, en julio, Sevilla acogió la 4ª cumbre de financiación al desarrollo. Pablo, creo que tú hiciste propuestas para esa cumbre con Iliana, precisamente nuestra firma invitada de hoy. Danos un par de titulares, porque hay muchos países que están en quiebra, ahora mismo 34 en riesgo de quiebra, 6 ya lo han hecho, y claro, esto tiene consecuencias para esos países y para el resto del mundo. Sí, la primera cuestión es que al hablar de financiación del desarrollo, yo creo que es útil imaginarse la cooperación como un planeta, digamos. El núcleo, la parte más emblemática sería la ayuda y incluso la acción humanitaria de la que ha hablado Julia y la ayuda de la que hablaba Iliana, ese dinero que transferimos a los países más pobres. Pero la financiación para el desarrollo, conseguir recursos para el desarrollo, implica muchas más capas, cada vez más amplias y más cuantiosas en cuanto a volumen de recursos que la ayuda. Por ejemplo, financiación pública que no se considera ayuda, que es más cuantiosa que la ayuda y que también impacta en los países en desarrollo. De eso se habló en la Cumbre de Sevilla. Por ejemplo,
cómo conseguir, si es que es posible, que ese es otro debate, que la inversión privada que va a los países en desarrollo, que es 2,5 veces la ayuda, que esta inversión privada contribuya más al desarrollo. O, por ejemplo, las remesas, que también son 600.000 millones de euros al año hacia países en desarrollo. ¿Cómo hacer que esas remesas lleguen de manera más segura y con un menor coste hacia los países en desarrollo? Y más cosas que hay. Simon, yo no sé desde tu punto de vista si crees que sirven para algo estos foros mundiales en la práctica. Hablábamos de países que están a punto de entrar en quiebra o que ya lo están. Ahí entra el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional en acción. ¿Cómo lo veis? Los foros mundiales sí que ahora más que nunca son interesantes, son realmente imprescindibles. Ahora que se ha roto el multilateralismo está ahora en crisis, yo creo que es importante. No podemos dejar de concertar. Los estados no pueden dejar de concertar al más alto nivel. Pero lo que también decimos es que en esos foros la sociedad civil tiene que estar presente en esa reestructuración que hay que hacer, porque, por ejemplo, los países africanos, cuando se hizo las Naciones Unidas, la mayoría no eran independientes. Es verdad. Entonces, eso, cuando las estructuras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon, pues no representaban realmente, no estaban ahí los intereses de esos países. Ahora, que se haga un nuevo multilateralismo, donde no solo estén los estados, pero sino también la sociedad, la sociedad civil esté dentro de esos foros, y es muy importante. Eso es muy importante. El otro día escuchaba a una activista, creo que era de Naciones Unidas, no sé, africana, que decía algo así como que los africanos están hartos de que les pongan la mesa, ¿no? Nosotros queremos participar también, queremos estar en esas mesas, que se nos escuche, que al final van a decidir, no queremos que decidan por nosotros, van a decidir sobre nuestro futuro. Vamos a ver, rápidamente, propuestas para una cooperación más justa. Pues yo diría levantar la vista más allá del núcleo de la cooperación, que es la ayuda, mantener con todas las críticas y sin ser ingenuos el apoyo a la ayuda, porque es algo imprescindible, pero levantar la vista para darse cuenta que hay dinámicas potencialmente mucho más influyentes en los países en desarrollo, como decía, la inversión privada, como las remesas y como, y esto para mí es lo más importante, las normas y reglas con las que se gobiernan las instituciones multilaterales, que al final determinan qué capacidad fiscal tienen los países, porque ahí entra en juego la cuestión de los paraísos fiscales, la evasión fiscal, la elusión fiscal, el fraude corporativo, el fraude personal y la gestión de la deuda soberana. Estas cuestiones que no es a base de conseguir más recursos para el mundo en desarrollo, sino de cambiar las reglas para que los países en desarrollo tengan mayor capacidad. Eso para mí es la base. Simon. Vale, yo creo, bueno, lo de la deuda soberana probablemente sería otro programa, Marta. Para ya hablar me estáis sobre dando ello. Deberes, esto es exacto. así. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Pablo en eso. Añadiría lo siguiente, que los países o las concentraciones de los países, Unión Europea, Unión Africana, Unión Europea, CELAC, Unión Africana, CARICOM, y todo eso, tienen que identificar, porque cooperación es que cooperamos, ¿no? Entre todos, no solo es una cooperación de arriba a abajo, es que tenemos que tener, estar en equilibrio. Entonces, que se identifiquen los desafíos comunes. Hay desafíos comunes que hay que identificar y a partir de ahí poner las soluciones. Bueno, pues tomamos nota. Os voy a pedir rápidamente, estamos en el último minuto de programa, un libro o una peli para ayudar a entender mejor este asunto. Pues yo tengo uno de cada. Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa, 2015, una película sobre una ONG en el conflicto de los Balcanes, y un libro, Factfulness, 10 motivos por los que estamos equivocados sobre el mundo, de Hans Rosling, un libro de 2018 que nos ilustra sobre nuestros sesgos. ¡Qué buena pinta! Pues yo hay una película, es como un documental, que es La France-Afrique, El dinero rey. Es de Patrick Banquet. Yo creo que a partir de ahí se puede entender realmente cuáles son esas relaciones ahora entre esa cooperación entre Francia y muchos países africanos. Bueno, pues gracias a nuestros jugadores por una partida tan interesante hoy en nuestro tablero global. Simon Non, presidente de África Activa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marta.
Pablo Aguirre, especialista en Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, compañero. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias también a Juan Carlos López en la producción. Por mi parte, nada más. Ojalá entre todos podamos hacer un mundo más justo y solidario. De momento parece que la partida tiene otros intereses más urgentes, tal vez, pero no más importantes. Hasta la semana que viene. Les espero en Tablero Global.